En el otoño de 2018, Elena, una bibliotecaria de 24 años, enfrentó el silencio forzado en mitad de un auditorio hostil en su pequeño barrio de pescadores del norte de España. Durante meses, la lucha contra el avance de las excavadoras de un poderoso consorcio inmobiliario había sido un laberinto de burocracia, traiciones vecinales y pequeñas esperanzas que morían al amanecer. La comunidad, antes unida por el olor a salitre y las redes tendidas al sol, se había fracturado bajo la presión de indemnizaciones que sonaban a salvación para unos y a sentencia de muerte para otros. Elena, empujada por una lealtad a sus raíces que no sabía cómo verbalizar del todo, se había convertido en la portavoz improvisada de la resistencia. Aquella noche, en el centro cívico, todo dependía del discurso que había preparado con esmero, un texto lleno de datos, recuerdos y una súplica desesperada por la memoria colectiva. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El poder no quería escuchar razones, quería imponer el ruido. Y en medio de ese ruido orquestado, su garganta se cerró. Hasta que una humillación pública, la pérdida de su propia voz, le entregó el arma más inesperada de todas, un silencio absoluto, denso y cargado de significado, que estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. ¿Cómo una persona, despojada de su herramienta más básica de defensa, la palabra, puede encontrar la fuerza no solo para levantarse, sino para liderar una resistencia contra un gigante corporativo? ¿De dónde sale esa resiliencia cuando aquellos a quienes defienden te dan la espalda? Antes de contarte cómo su silencio se convirtió en un grito que nadie pudo ignorar, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Créenos, la cadena de acontecimientos que se desató a partir de ese momento redefine lo que significa luchar. El conflicto era en apariencia simple. Un consorcio de lujo, representado por el elocuente y cínico señor Ibáñez, quería demoler el barrio para construir apartamentos turísticos. Ofrecían dinero, promesas de progreso que ocultaban el desarraigo. Pero la verdadera batalla no se libraba en los despachos, sino en las cocinas y en las plazas. Ibáñez era un maestro de la manipulación. Sabía explotar el cansancio de la gente, la precariedad de sus vidas. Logró que los vecinos se vieran no como una comunidad, sino como competidores por la mejor indemnización. Amigos de toda la vida dejaron de hablarse, familias se dividieron. La estrategia era clara: aislar a los que se resistían, señalarlos como egoístas que frenaban el futuro. Y Elena, con su voz suave y su idealismo, era el blanco perfecto para ejecutar esa estrategia de demolición social. Elena no era una heroína de manual. No tenía la oratoria de un líder ni la piel curtida por 1000 batallas. Era una joven de 24 años cuya mayor ambición, hasta ese momento, había sido catalogar correctamente la sección de historia local en la biblioteca municipal. Su voz, la misma que ahora le había fallado, era suave, acostumbrada a pedir silencio entre estanterías, no a clamar justicia en una asamblea. Vivía con su abuela, Carmen, en la misma casa de 2 plantas donde había nacido, un hogar impregnado del recuerdo de su abuelo pescador y sus historias sobre temporales y redes llenas. Fue precisamente esa herencia inmaterial la que la empujó a dar un paso al frente. No lo hizo por valentía, sino por una especie de deber filial, casi instintivo. Vio en los planos de la constructora no solo la demolición de ladrillos, sino el borrado de la memoria de su abuelo, de todas las familias que habían construido ese rincón del mundo con sus propias manos. Asumir el papel de portavoz fue para ella una carga inmensa, un traje que le quedaba grande y que la exponía a un escrutinio para el que no estaba preparada. Cada reunión, cada conversación con un vecino indeciso era un esfuerzo titánico que la dejaba agotada, sintiendo que estaba traicionando su propia naturaleza reservada por una causa que, a ratos, parecía completamente perdida. El barrio era un organismo vivo que se resistía a morir. Sus calles estrechas que descendían en pendiente hasta un pequeño puerto olían a salitre, a guiso de pescado y a la humedad de los muros de piedra. Cada fachada desconzada contaba una historia. Era un personaje más en este drama, y su destino estaba en juego. Dentro de este escenario, la red de apoyo de Elena era frágil, casi invisible. Su principal pilar era su abuela, Carmen, una mujer de 80 años, de pocas palabras, pero con una mirada que contenía toda la firmeza del Cantábrico. No le decía a Elena qué hacer,
pero su presencia silenciosa en la cocina, preparando un café caliente después de una reunión tensa, era un ancla que la mantenía a flote. En el otro extremo estaba Mateo, su amigo de la infancia. Él representaba la voz de la rendición lógica. Elena es luchar contra molinos de viento, le repetía, no con maldad, sino con una desesperanza pragmática. Coge el dinero, cómprale a tu abuela un piso con ascensor. Es lo sensato. Sus palabras, aunque bien intencionadas, eran como pequeñas cuchilladas que minaban su determinación. El resto de los vecinos formaban un mosaico de miedo y conveniencia. Algunos le ofrecían un apoyo clandestino, un «estamos contigo», susurrado al cruzarse en la calle, pero pocos se atrevían a significarse públicamente. La mayoría, seducida por las promesas de Ibáñez o simplemente aterrada, la observaba con una mezcla de lástima y resentimiento, viéndola como el último obstáculo para su propia salvación. La semana previa a la asamblea decisiva fue una guerra de nervios. La constructora intensificó su ofensiva psicológica. Por las mañanas aparecían en los buzones folletos a todo color con imágenes renderizadas de los futuros apartamentos de lujo, terrazas con vistas al mar, piscinas infinitas, una vida de postal construida sobre las ruinas de sus hogares. Por las tardes, el señor Ibáñez se instalaba en el bar del puerto, invitando a rondas y explicando con una paciencia paternal las ventajas innegables de aceptar la oferta final. Su discurso era una mezcla de seducción y amenaza velada. «Esta es la última oportunidad de salir ganando», decía, dejando que la frase flotara en el aire cargado de humo. Mientras tanto, Elena se atrincheraba en su pequeña sala de estar, rodeada de documentos municipales, recortes de prensa y viejas fotografías. Pasaba las noches en vela, puliendo cada frase de su discurso, buscando las palabras exactas que pudieran perforar el blindaje de cinismo y miedo que se había apoderado de sus vecinos. La presión era casi física, un nudo permanente en el estómago. Las conversaciones con Mateo se volvieron agrias, terminando en silencios tensos. Una noche, revisando una caja de su abuelo, encontró una foto en blanco y negro de la fiesta del Carmen de 1975. Vio a todo el barrio sonriendo, juntos. Aquella imagen se convirtió en su talismán, la prueba tangible de que lo que defendía no era una fantasía, sino un legado real. El centro cívico estaba abarrotado. El aire, denso y viciado, vibraba con una hostilidad palpable. Ibáñez, sentado en primera fila con una sonrisa condescendiente, había hecho bien su trabajo. Sus aliados, vecinos comprados por la promesa de un futuro mejor, estaban estratégicamente repartidos por la sala, listos para actuar. Cuando llamaron a Elena al estrado, un silencio expectante y pesado cayó sobre la multitud. Subió los 3 escalones sintiendo el peso de cientos de miradas. Desdobló sus notas con manos temblorosas y se acercó al micrófono. Pero antes de que pudiera pronunciar la primera palabra, el ruido estalló. No fue un murmullo, fue una oleada de abucheos y gritos coordinados. «Niñata, vete a tu casa, no nos arruines la vida». Las voces la golpeaban como piezas. Intentó empezar, elevando el tono, pero su voz se perdía en el estruendo. El pánico comenzó a subirle por la garganta. Siguió intentándolo, su rostro una máscara de desesperación, suplicando con la mirada un segundo de silencio que nunca llegó. La tensión forzó sus cuerdas vocales hasta el límite. Su voz se quebró, se convirtió en un graznido ronco, luego en un susurro ahogado y finalmente en nada. Se quedó allí de pie, con la boca abierta pero sin emitir sonido alguno, en un silencio forzado y humillante. El rugido de la multitud se transformó en risas y aplausos burlones. Su fracaso no fue solo una derrota, fue un espectáculo público, la aniquilación de la última chispa de resistencia del barrio. El regreso a casa no fue un camino, fue una huida silenciosa a través de las mismas calles que había jurado proteger. Cada farola parecía un foco de interrogatorio, cada ventana cerrada una acusación. Su abuela, Carmen, la esperaba en la puerta, con el chal puesto sobre los hombros a pesar del calor que aún guardaba la noche. No hubo preguntas, no hubo consuelos verbales que habrían sonado vacíos y crueles. Carmen simplemente la tomó del brazo, con una fuerza sorprendente para su edad, y la guió hacia el interior, hacia la penumbra protectora de la cocina. El silencio en la casa era diferente al del centro cívico. No era un vacío hostil, sino un espacio denso, lleno de lo que no se podía decir. Elena se sentó en la vieja silla de madera,
la misma donde su abuelo solía limpiar sus redes, y se quedó mirando un punto fijo en la pared. Sentía la humillación como una quemadura en la piel, un eco constante de las risas y los insultos rebotando dentro de su cráneo. Su garganta era un desierto, un órgano inútil que le recordaba a cada instante su fracaso. Carmen le preparó una infusión de tomillo y miel, un remedio ancestral para las gargantas rotas, pero ambas sabían que la herida de Elena no era física. Era el desgarro del alma, la certeza de haber sido aplastada no solo por un enemigo poderoso, sino por la indiferencia y la traición de los suyos. Aquella noche el sueño no llegó. Fue una vigilia interminable, atrapada entre la vergüenza del pasado inmediato y un futuro que se había vuelto inimaginablemente sombrío y silencioso. A la mañana siguiente, el silencio persistía. No era una elección, era una condición. Al intentar dar los buenos días a su abuela, de su boca solo salió una bocanada de aire insonoro. El pánico, frío y afilado, le recorrió la espalda. No era una simple afonía por forzar la voz, era una anulación completa, como si un interruptor interno se hubiera apagado. La visita al médico de cabecera del pueblo confirmó sus peores temores. El doctor, un hombre mayor que la conocía desde niña, examinó su garganta con una linterna, le pidió que intentara toser, que emitiera un sonido, cualquier sonido. Nada. El diagnóstico, escrito en caligrafía casi ilegible en el parte médico, fue contundente: afonía psicogénica, un colapso funcional de las cuerdas vocales provocado por un trauma agudo. Su cuerpo, en un acto de autodefensa extremo, había decidido callar para protegerla de más dolor. La receta era tan simple como imposible. Reposo vocal absoluto. Y sobre todo, evitar cualquier fuente de estrés. Elena releyó esa última frase con una ironía amarga. ¿Cómo evitar el estrés cuando su mundo entero se estaba desmoronando? Al volver a casa, el barrio ya no sonaba igual. El murmullo de los vecinos, el motor de una barca en el puerto, el grito de los niños jugando. Todo parecía lejano, separado de ella por una barrera invisible de silencio. El mundo seguía haciendo ruido, pero ella ya no formaba parte de él. Su propia voz, su herramienta más fundamental para conectar con los demás, le había sido arrebatada. La noticia de su silencio forzado se extendió por el barrio con la velocidad del chismorreo. La reacción fue un cruel mosaico de la naturaleza humana. Algunos, los pocos que la habían apoyado en secreto, la miraban con una lástima que la hacía sentir aún más pequeña, más frágil. Otros, los que habían apostado por el dinero de la constructora, exhibían una sonrisa de suficiencia mal disimulada, como si su afonía fuera la prueba definitiva de que se había equivocado, de que su lucha era una locura. Mateo la visitó esa tarde. Se sentó en la cocina, incómodo, evitando mirarla a los ojos. «Lo siento mucho, Elena», dijo, con un tono que mezclaba una compasión genuina con un subtexto de «te lo advertí». Intentó convencerla de que aquello era una señal, una oportunidad para dejarlo todo, para aceptar la oferta y empezar de nuevo en otro lugar, lejos de allí. Elena solo podía escucharlo, asintiendo o negando con la cabeza. Una comunicación frustrante y limitada, que la hacía sentir como una niña. La conversación fue un monólogo de su amigo, lleno de consejos prácticos que ignoraban por completo la herida emocional que la consumía. Cuando se fue, Elena se sintió más sola que nunca. El aislamiento ya no era solo una sensación, era una realidad física. El teléfono sonaba, y no podía contestar. Si llamaban a la puerta, era su abuela quien tenía que hablar por ella. El silencio se había convertido en su jaula, una prisión invisible que la separaba del mundo, y lo que era peor, de sí misma. Los días que siguieron se convirtieron en una rutina de dolor y reclusión. Elena dejó de salir de casa. La idea de enfrentarse a las miradas de los vecinos era insoportable. Pasaba las horas en su habitación, la misma que tenía desde niña, mirando por la ventana como la vida del barrio continuaba sin ella. La biblioteca le concedió una baja médica, pero la ausencia del trabajo, de su refugio entre libros y silencio ordenado, solo agrandaba el vacío. Su mente se convirtió en un campo de batalla. La escena en el centro cívico se repetía en un bucle infinito, cada detalle magnificado por su memoria. Recordaba el rostro de cada persona que había gritado, el sonido exacto de las risas, la mirada triunfante de Ibáñez. La culpa la devoraba. Se sentía responsable no solo de su propio fracaso, sino del destino de todo el barrio. Creía haberles fallado a todos, a su abuela, a los pocos que confiaron en ella, y sobre todo, a la memoria de su abuelo. Se imaginaba su decepción, viéndola rendida,
silenciada. Esta tortura interna era agotadora, un desgaste constante que la dejaba sin energía para nada más. Intentaba leer, pero las palabras se emborronaban en la página. Intentaba ayudar a su abuela con las tareas de la casa, pero se movía como un automata. Había perdido la voz, pero lo más grave era que sentía que también estaba perdiendo la voluntad de luchar, la esencia de quién era. La victoria de la constructora comenzó a materializarse de forma sutil pero implacable. Una mañana, desde su ventana, Elena vio aparecer una furgoneta blanca sin distintivos. De ella bajaron 2 hombres con chalecos reflectantes y un teodolito. Empezaron a tomar mediciones en la pequeña plaza junto al puerto, clavando estacas de madera con cintas de colores en el suelo. Nadie dijo nada. Los pocos vecinos que estaban en la calle apartaron la vista, fingiendo normalidad. Pero aquel acto era una declaración de intenciones. La primera palada de tierra sobre la tumba del barrio. Cada movimiento de los topógrafos, cada anotación en sus cuadernos, era una puñalada para Elena. Era la prueba tangible de su impotencia. No podía gritarles, no podía salir y arrancar las estacas. No podía hacer nada más que observar, como una espectadora fantasma, el desmantelamiento de su mundo. Un par de días después, apareció el propio señor Ibáñez, paseando por el muelle con 2 hombres trajeados, señalando las casas, explicando sus planes con gestos amplios y una sonrisa de propietario. Su arrogancia era insultante. Parecía disfrutar de su victoria, exhibiéndola ante los ojos de los vencidos. Para Elena, aquella imagen fue la confirmación de que no solo habían perdido una batalla legal o económica, habían sido humillados, borrados del mapa antes incluso de que llegaran las excavadoras. Cada uno de esos pequeños actos era un recordatorio constante de que su voz, y con ella la resistencia, había sido aniquilada. En medio de ese colapso, la figura de Carmen se agigantó. La abuela se convirtió en la guardiana del frágil equilibrio de la casa. No intentaba forzar a Elena a hablar, ni la atosigaba dando preguntas sobre su estado de ánimo. Su comunicación trascendía las palabras. Se basaba en un lenguaje de gestos y rutinas que anclaban a Elena a la realidad. Por la mañana, le dejaba el periódico abierto por la sección de cultura, sabiendo que le gustaba empezar el día con algo ajeno a su propia tragedia. Al mediodía, cocinaba sus platos favoritos de la infancia, como si intentara nutrir no solo su cuerpo, sino también sus recuerdos felices. Por las tardes, se sentaba a su lado en el sofá, ella con su labor de punto y Elena con un libro entre las manos, creando una burbuja de silencio compartido que era reconfortante, no opresivo. Sin embargo, Elena no podía evitar ver el peaje que esta situación le estaba cobrando a su abuela. Notaba sus hombros un poco más encorvados, las nuevas arrugas de preocupación alrededor de sus ojos, el leve temblor en sus manos al servir la cena. Esta constatación añadía una nueva capa de culpa a su sufrimiento. No solo había fracasado en proteger su hogar, sino que ahora sentía que se había convertido en una carga, la causa directa de la tristeza que se había instalado en la mirada de la única persona que le quedaba. La presión económica también empezaba a ser una sombra en el fondo, una pregunta silenciosa que ninguna de las dos se atrevía a formular en voz alta. Una semana después de la asamblea, llegó una carta. El sobre, de un blanco impoluto y con el logotipo del consorcio inmobiliario grabado en relieve, parecía un objeto extraño y hostil sobre la mesa de madera de la cocina. Carmen lo dejó allí, sin decir nada, y salió al pequeño patio a tender la ropa, dándole a Elena su espacio. Con manos temblorosas la abrió. Dentro, un documento redactado en un lenguaje legal frío y preciso, detallaba la última y definitiva oferta de adquisición. Las cifras eran más altas de lo que habían ofrecido inicialmente, un gesto de falsa generosidad para comprar a los últimos resistentes. El documento incluía un contrato listo para firmar y un plazo final, 15 días. Elena lo leyó una y otra vez, sintiendo cómo el agotamiento la invadía por completo. Cada palabra era una tentación. Firmar significaría el fin de la lucha, el fin de la presión, el fin de la vergüenza. Significaba dinero para comprarle a su abuela un piso nuevo, sin humedades y con ascensor. Significaba poder marcharse y empezar de cero en un lugar donde nadie conociera su fracaso, donde su silencio no fuera un estigma. Por un instante la rendición le pareció la opción más sensata, casi un acto de piedad a sí misma y hacia su abuela. Se quedó mirando la línea de puntos al final del documento, imaginando el simple acto de trazar su nombre sobre ella. Tal vez Mateo tenía razón, tal vez había estado luchando contra molinos de viento, y lo único que había conseguido era romperse en el proceso. Aquella tarde, con el contrato sobre la mesa de la cocina, Elena sintió por primera vez en semanas una extraña sensación de paz. Era la paz de la rendición, la calma que precede al abandono definitivo de una lucha agotadora. El bolígrafo, un objeto simple y ligero, pesaba en su mano como una losa. Cada fibra de su ser le gritaba que firmara. Firmar significaba poner fin a la pesadilla. Significaba dinero, sí, pero sobre todo significaba silencio,
un silencio elegido, no impuesto. Podría comprarle a su abuela ese piso con ascensor que tanto necesitaba, lejos de las miradas de lástima y de los susurros acusadores. Podrían marcharse, desaparecer, diluirse en el anonimato de una ciudad más grande donde nadie conociera la historia de la chica, a la que le gritaron hasta romperle la voz. Era la salida lógica, la que Mateo le había insistido en tomar. Estaba a punto de hacerlo, de trazar las letras de su nombre sobre la línea de puntos, cuando su abuela entró en la cocina. Carmen no dijo nada, simplemente se quedó de pie junto al fregadero, mirando por la ventana hacia el pequeño patio, con la espalda ligeramente encorvada. Elena la observó y vio en ella el reflejo de la casa entera. Las grietas en sus manos eran como las del viejo muro de piedra. Su cansancio era el de las vigas que habían soportado un siglo de temporales. Firmar ese papel no era solo vender una propiedad, era firmar el acta de demolición de su abuela, de su historia, de todo lo que eran. El bolígrafo se detuvo, suspendido a 1 milímetro del papel. La paz se había esfumado, reemplazada por una angustia afilada y conocida. Fue entonces cuando un sonido grave y ajeno rompió la quietud de la tarde. Un motor diésel pesado y ruidoso que retumbaba por la calle estrecha, haciendo vibrar los cristales de la ventana. Elena levantó la vista del contrato, como si despertara de un trance. Se acercó a la ventana, junto a su abuela, y vio la escena que lo cambiaría todo. Una furgoneta de color blanco brillante, con el logotipo del consorcio inmobiliario en la puerta, acababa de aparcar frente a la casa de los vecinos de enfrente. De ella bajaron 2 hombres con cascos y chalecos reflectantes. No eran topógrafos, eran operarios. Uno de ellos sacó un bote de spray de pintura roja y con una pasmosa naturalidad trazó una gran X en la fachada de la casa de Manuel, el pescador más anciano del barrio, que había firmado la semana anterior. El otro hombre reía, haciéndole una foto con el móvil, como si fuera un trofeo de caza. Varios vecinos que estaban en la calle se quedaron paralizados por un instante, y luego, uno a uno, se dieron la vuelta y entraron en sus casas, cerrando las puertas tras de sí. No hubo gritos, ni protestas, ni una sola palabra. Solo un silencio denso, un silencio de miedo y de vergüenza colectiva. En ese momento, Elena comprendió algo fundamental. Ibáñez no solo la había silenciado a ella en el centro cívico, su verdadera victoria había sido imponer ese mismo silencio a todo el barrio. La habían despojado de su voz, sí, pero al hacerlo, le habían entregado un arma que nadie, ni siquiera ella misma, había visto venir. La humillación personal se disolvió, reemplazada por una claridad helada. El contrato sobre la mesa ya no era una opción, era un insulto. La visión de aquella X roja, una herida abierta en la fachada de la casa de Manuel, no provocó en Elena un grito de rabia que no podía emitir, sino una calma gélida, una lucidez cortante que nunca antes había sentido. La humillación se había transformado en un propósito. Regresó a su cocina, donde el contrato de la constructora aún esperaba sobre la mesa como un epitafio prematuro. Ya no veía en él una salida, sino las cadenas de su propia rendición. Con una lentitud casi ceremonial, cogió el fajo de papeles. Sus manos, que habían temblado sin control en el estrado del centro cívico, ahora estaban firmes. No lo arrugó con ira, lo rasgó, metódicamente en pedazos cada vez más pequeños, hasta que no fue más que un montón de confeti inútil. Recogió los fragmentos, los metió en el mismo sobre corporativo en el que habían llegado y lo selló. Esa misma noche, sin que nadie la viera, caminó hasta la oficina prefabricada que el consorcio había instalado en el puerto y deslizó el sobre por debajo de la puerta. No había ninguna nota, ninguna amenaza, solo el silencio de su negativa, la devolución de sus cenizas. Aquel fue su primer acto de guerra silenciosa. No buscaba una reacción, no esperaba una contraoferta. Era una declaración personal e intransferible. Su historia, la de su abuela, la de su barrio, no estaba en venta. Era la primera vez en semanas que sentía que recuperaba el control, no de la situación, pero sí de sí misma. Un pequeño acto de dignidad que le devolvió el aire que la humillación le había robado. Elena comprendió rápidamente que la dignidad, por sí sola, no detendría las excavadoras. Su silencio necesitaba un arsenal, y su campo de batalla sería el único lugar donde siempre se había sentido fuerte, el conocimiento. Al día siguiente, regresó a la biblioteca municipal. No entró como la bibliotecaria de baja médica, sino como una investigadora con una misión. Se sentó en uno de los ordenadores públicos, ocultándose tras la pantalla como si fuera un escudo, y comenzó a cavar. Su objetivo era el consorcio inmobiliario. Durante horas, sus dedos volaron sobre el teclado, rastreando cada rastro digital de la empresa. Buscó informes anuales,
artículos de prensa olvidados en hemerotecas digitales, actas de plenos municipales de otros pueblos costeros y, sobre todo, foros de vecinos y pequeñas asociaciones que se hubieran enfrentado a ellos antes. Lo que encontró fue un patrón desolador y repetitivo. La estrategia de Ibáñez no era original, era un manual de procedimiento. Llegaban a comunidades envejecidas o con problemas económicos, ofrecían sumas de dinero que parecían astronómicas para dividir a los vecinos, y luego utilizaban el desgaste, la burocracia y la presión psicológica para aplastar a los que se resistían. Descubrió 2 casos en los que habían sido acusados de irregularidades urbanísticas, aunque ambos habían sido archivados por defectos de forma. Imprimió cada artículo, cada testimonio, cada gráfico financiero. La mesa de su salón se transformó en un centro de operaciones. Los documentos se apilaban, conectados por hilos de lana roja, trazando la anatomía de su enemigo. Su abuela la observaba en silencio, entendiendo que Elena estaba afilando sus armas, unas armas que no hacían ruido, pero que podían cortar profundamente. Armada con una carpeta llena de pruebas irrefutables, Elena cometió su primer error táctico, uno nacido de la ingenua creencia de que la verdad sería suficiente para despertar a los demás. Eligió a su objetivo con cuidado, el señor Julián, un carpintero jubilado que siempre la había tratado con cariño y que se había mostrado indeciso en las reuniones. Una tarde llamó a su puerta. Cuando él abrió, Elena le tendió la carpeta, señalando con el dedo los titulares de prensa y los testimonios de otras familias afectadas. Su rostro, al principio curioso, se fue transformando en una máscara de incomodidad y luego de puro miedo. Julián ni siquiera cogió la carpeta, miró a ambos lados del pasillo, como si temiera que alguien los estuviera observando. «Elena, hija, por favor», susurró, con la voz temblorosa. «Ya he firmado. No quiero más problemas. Tengo nietos, ¿sabes? No puedo meterme en líos». Le cerró la puerta en la cara, no con hostilidad, sino con la resignación de un hombre derrotado. Aquel portazo resonó en el silencio de Elena con la fuerza de una explosión. Fue una lección brutal y necesaria. Se dio cuenta de que los datos, por muy contundentes que fueran, eran inútiles contra el miedo. La gente no necesitaba más razones para luchar, necesitaban sentir que no estaban solos, que la lucha era posible y sobre todo que merecía la pena. Su estrategia de guerrilla informativa había fracasado estrepitosamente. No podía convencerlos con papeles, tenía que llegar a ellos de otra manera, a través de algo que el dinero no pudiera comprar, ni el miedo pudiera borrar por completo: la memoria. La revelación llegó en la penumbra del desván, entre el olor a naftalina y a madera vieja. Buscando consuelo en los restos de su pasado, Elena abrió un baúl de cuero que había pertenecido a su abuelo. Dentro, apilados con cuidado, encontró sus viejos álbumes de fotos. Al pasar las páginas amarillentas, no solo vio a su familia, vio al barrio entero. Las imágenes de las fiestas del Carmen, con las calles engalanadas y las barcas bendecidas en el puerto. Las fotos de las bodas y los bautizos, donde las mismas caras se repetían, año tras año, en un ciclo de vida compartida. Vio a Julián, el carpintero que le acababa de cerrar la puerta, de joven, levantando una viga junto a su propio abuelo para arreglar el tejado de la cofradía de pescadores. Vio a Manuel, el de la X roja, compartiendo una botella de vino con el padre de Mateo. Cada fotografía era un testimonio silencioso de una red de ayuda mutua, de una comunidad que había existido mucho antes de que llegaran los contratos y las promesas envenenadas de Ibáñez. En ese instante, supo lo que tenía que hacer. Su lucha ya no sería contra el futuro que les querían imponer, sino por la defensa del pasado que les pertenecía. Bajó del desván con una vieja cámara digital y empezó su nuevo proyecto. No fotografiaría los planos de la constructora, sino los rostros de sus vecinos, las manos agrietadas de los pescadores, las fachadas desconchadas que contaban historias. Se convertiría en la archivera de un mundo a punto de desaparecer, creando un arsenal de imágenes que hablaban más alto que cualquier discurso. El salón de la casa se convirtió en un pequeño museo de la memoria. Elena imprimió las fotografías, tanto las antiguas como las nuevas, y las dispuso sobre la mesa grande, creando un mosaico de la vida del barrio. Fue entonces cuando su abuela, Carmen, que hasta ese momento había sido una observadora silenciosa, dio un paso al frente y se convirtió en su cómplice. Comprendió el plan de su nieta sin necesidad de palabras. Empezó a invitar a sus amigas de toda la vida a tomar café, 1 o 2 cada tarde. Las mujeres llegaban, recelosas al principio, y se sentaban en la cocina. Mientras Carmen les servía el café y les hablaba del tiempo, Elena, desde el salón, permanecía en silencio, organizando sus fotos.
Inevitablemente la curiosidad podía con ellas. Se acercaban a la mesa, y entonces ocurría la magia. «Ese no es tu padre, Concha», decía Carmen, señalando una foto en blanco y negro. Y Concha, que llevaba semanas sin hablar con su vecina por culpa de las indemnizaciones, se encontraba de repente compartiendo una historia. Un recuerdo. Elena, con su pequeña pizarra blanca, respondía a preguntas, señalaba fechas o escribía nombres. No intentaba convencer a nadie de nada. Simplemente les devolvía su propia historia. Poco a poco, aquellas sesiones de café se convirtieron en algo más. Eran actos de reconstrucción comunitaria. Las mujeres empezaban a hablar entre ellas, a recordar quiénes eran antes de que las dividieran. El silencio de Elena creaba un espacio seguro, donde las palabras de los demás podían volver a fluir, tejiendo de nuevo los hilos rotos de la comunidad. La atmósfera en el barrio empezó a cambiar, de forma sutil pero perceptible. Los saludos volvieron a ser más cálidos. Las conversaciones en la tienda de ultramarinos se alargaban un poco más. Ibáñez y su equipo no tardaron en notarlo. Su estrategia de división se estaba debilitando. Y como todo depredador que ve a su presa reagruparse, decidió atacar al eslabón que consideraba más débil. Una tarde, el cartero entregó un burofax. El sobre, con el membrete de un prestigioso bufete de abogados de la capital, infundía un respeto gélido. Iba dirigido a Elena. Dentro, un lenguaje legal, denso e intimidatorio, la acusaba de una lista de delitos: acoso, coacción y difamación contra el consorcio inmobiliario y sus empleados. La carta exigía el cese inmediato de sus actividades subversivas, incluyendo la toma de fotografías y la organización de reuniones en su domicilio. La amenaza final era explícita. Si no cumplía, iniciarían acciones legales contra ella, reclamando una indemnización por daños y perjuicios que ascendía a una cifra con tantos ceros que a Elena le dio vértigo. El miedo, aquel viejo conocido, volvió a atenazarle la garganta. Por primera vez en días, se sintió de nuevo pequeña, vulnerable, sola. Miró a su abuela, cuyo rostro había perdido todo el color. Aquello ya no era una lucha por unas casas, se había convertido en una batalla legal contra un gigante con recursos ilimitados. La ruina económica ya no era una posibilidad lejana, sino una amenaza inminente y muy real. Rendirse, una vez más, parecía la única opción cuerda. Esa noche, el silencio en la casa fue diferente. No era el silencio reconfortante de la complicidad, sino el silencio pesado de la derrota inminente. El burofax de los abogados estaba sobre la mesa, junto a una foto reciente que Elena había tomado. La X roja en la casa de Manuel, aún visible como una cicatriz. Durante horas, Elena se quedó mirando ambos papeles, la amenaza legal y la evidencia del abuso, uno al lado del otro. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago. Pero debajo de él, algo más empezaba a arder, una indignación pura, cristalina. La hipocresía era tan flagrante, tan insultante, que eclipsaba el temor. Ellos, los que marcaban las casas de los ancianos como si fueran ganado, la acusaban a ella de acoso. Ellos, los que habían orquestado una campaña de humillación pública contra ella, hablaban de difamación. En ese momento, la cascada de aprendizajes de las últimas semanas cristalizó en una idea audaz, casi temeraria. Ya no se trataba de defenderse, sino de contraatacar. Cogió su cámara de fotos y colocó el burofax junto a la fotografía de la X. Hizo una sola foto, un díptico, que contaba toda la historia sin necesidad de una sola palabra. La imagen era devastadora en su simplicidad. A la izquierda, la amenaza del poder. A la derecha, la prueba de su brutalidad. Imprimió 50 copias. Esa madrugada, mientras el barrio dormía, ella y su abuela se deslizaron por las calles como dos sombras y dejaron una copia en cada buzón. No era una petición de ayuda, era una llamada a las armas. El silencio estaba a punto de convertirse en un rugido. La mañana siguiente, el barrio despertó en una quietud extraña y expectante. Las copias del díptico estaban en todas partes, algunas tiradas en los portales, otras recogidas y reexaminadas a la luz del amanecer en la intimidad de las cocinas. El mensaje, brutal en su silencio, había calado. El miedo seguía presente, pero ahora estaba teñido de una indignación compartida. A las 8 en punto, el sonido familiar y odiado de un motor diésel rompió el silencio. La primera excavadora, una bestia amarilla y amenazante,
enfiló la calle principal, seguida de una furgoneta de la que descendió el señor Ibáñez. Su rostro denotaba una irritación mal contenida. El acto de desobediencia nocturno no le había gustado, pero lo consideraba el último pataleo de un animal moribundo. Caminó con su habitual arrogancia hacia la plaza, listo para supervisar el inicio de los trabajos preliminares. Los vecinos observaban desde sus ventanas, corazones encogidos, sintiendo que el final era inevitable. La foto en sus manos les había recordado por qué debían luchar, pero el monstruo de metal frente a sus casas les recordaba por qué no se atrevían. En ese preciso instante, cuando la esperanza parecía a punto de extinguirse definitivamente, la puerta de la casa de Elena se abrió. No salió con una pancarta, no llevaba un megáfono. Salió ella sola, con los mismos vaqueros y el jersey gris del día anterior, y empezó a caminar, lenta pero decididamente, hacia la excavadora. Elena no corrió, no gritó, simplemente caminó hasta situarse directamente en la trayectoria de la máquina, a unos 10 metros de su pala metálica. Se detuvo y se quedó allí, de pie, con las manos a los costados y la espalda recta. Su rostro no mostraba ira ni desafío, sino una calma profunda, una resolución que parecía emanar de la tierra misma. El operario de la excavadora, un hombre corpulento y con el rostro curtido por el sol, la miró con incredulidad y tocó el claxon, un sonido estridente que parecía una profanación en el silencio de la mañana. Elena no se inmutó, no parpadeó. Era una estatua viviente, un obstáculo frágil pero inamovible. Ibáñez, al verla, soltó una carcajada de desprecio y se acercó a ella. «Pero bueno, Elena, ¿qué es esto? ¿Otro numerito? Ya hemos tenido suficiente teatro», dijo con un tono paternalista y burlón. Esperaba una respuesta, una súplica, unas lágrimas. Pero Elena permaneció en silencio, con la mirada fija, no en él, sino a través de él, como si estuviera viendo algo que él era incapaz de percibir, la línea invisible que no estaba dispuesta a dejar que cruzaran. Su silencio era absoluto, tenso, y por primera vez desarmó por completo al elocuente señor Ibáñez. Sus palabras, normalmente tan afiladas, rebotaban contra aquel muro de quietud y se perdían sin causar efecto. La situación, que había empezado como una anécdota ridícula, comenzaba a tornarse incómoda. Las horas pasaron con una lentitud agónica. El sol empezó a subir, calentando el asfalto. Ibáñez pasó de la burla a la impaciencia, y de la impaciencia a una furia contenida. Le gritó, la amenazó con llamar a la policía, le recordó las consecuencias legales de obstruir una obra autorizada. Elena seguía inmóvil, su cuerpo empezó a protestar, los músculos de sus piernas le dolían, la sed le resecaba la garganta que ya no usaba, pero su voluntad era de acero. El operario de la excavadora apagó el motor, resignado. Los trabajadores se sentaron en el bordillo, fumando y observando la escena con una mezcla de fastidio y una incipiente admiración. La noticia se había extendido. Los vecinos ya no solo miraban desde detrás de las cortinas, algunos habían salido a sus portales, manteniendo una distancia prudente, pero sin apartar la vista. Eran espectadores de una batalla que no se libraba con gritos ni con golpes, sino con la resistencia pasiva de una sola persona contra el peso de una corporación. Cada minuto que Elena permanecía allí, su silencio se hacía más fuerte, más elocuente. No era la ausencia de sonido, era una declaración. Decía, podéis quitarme la voz, podéis comprar a mis vecinos, podéis amenazarme con la ruina, pero no podéis moverme, este es mi sitio. Y esa declaración, simple y poderosa, empezó a resonar en la conciencia de todos los que la observaban. El punto de inflexión llegó pasadas las 11 de la mañana. La puerta de la casa marcada con la X roja se abrió lentamente. De ella salió Manuel, el pescador jubilado, apoyándose en su bastón. Caminaba con la lentitud y la fragilidad de sus 80 y tantos años, pero con una dignidad intacta. No miró a nadie, cruzó la calle, paso a paso, hasta llegar al lado de Elena. No le dijo nada, no la tocó. Simplemente se colocó a su derecha, a 1 metro de distancia, y se quedó allí de pie en silencio, mirando también hacia la excavadora. Aquel gesto fue como una onda expansiva. 2 soledades sumadas no creaban compañía, creaban un frente. El silencio de Elena ya no era individual, se había vuelto contagioso. Ibáñez lo vio y su rostro se descompuso. Gritarle a una chica joven era una cosa, enfrentarse a un anciano respetado por todo el barrio era un terreno mucho más peligroso. Y entonces, como si la presa del miedo se hubiera roto, se abrió otra puerta. Fue Concha, la mujer que había recordado a su padre en una de las fotos. Salió con su delantal puesto y se situó al otro lado de Elena. No hubo palabras,
solo la presencia. El muro de silencio había empezado a crecer, ladrillo a ladrillo, persona a persona. Lo que ocurrió a continuación fue una de las procesiones más extrañas y conmovedoras que el barrio recordaría jamás. Uno a uno, los vecinos empezaron a salir de sus casas. Primero los más mayores, los que tenían menos que perder y más que recordar. Luego, algunas de las familias que se habían mantenido neutrales, arrastradas por un sentimiento de vergüenza y de deber. Y finalmente ocurrió lo impensable. Mateo, el amigo pragmático de Elena, apareció al final de la calle. Caminó con la cabeza gacha, se abrió paso entre la gente y se colocó detrás de ella, como un soldado guardando la espalda de su general. Su presencia era una disculpa silenciosa, un reconocimiento de que había estado equivocado. En menos de media hora, una cadena humana, silenciosa y heterogénea, se había formado detrás de Elena. Había pescadores, amas de casa, jóvenes y ancianos. Estaban los que siempre la habían apoyado en secreto y los que la habían criticado por la espalda. Pero en ese momento, las divisiones se habían disuelto. Ya no eran individuos negociando su salvación personal. Eran una comunidad reclamando su derecho a existir. La excavadora, antes un símbolo de poder imparable, ahora parecía un juguete ridículo frente a la muralla humana que se había levantado para proteger su hogar. Fue entonces cuando llegó la prensa. Un joven periodista de un diario digital local, alertado por un soplo anónimo, apareció con su cámara. Lo que vio lo dejó sin aliento. No era una manifestación ruidosa, no había pancartas ni consignas. Era algo mucho más poderoso, una resistencia serena, una multitud silenciosa unida por una determinación compartida. Se centró en Elena, en su rostro tranquilo en el centro de todo, y empezó a disparar fotos. Una de esas imágenes, en la que Elena mira fijamente hacia adelante, mientras detrás de ella se extiende el mar de rostros de sus vecinos, fue subida a la red con un titular improvisado: La guardiana silenciosa de la última costa. En cuestión de horas, la historia se volvió viral. La foto fue compartida miles de veces. Las televisiones nacionales empezaron a llamar. Lo que había sido un conflicto local, ignorado y silenciado, se convirtió de repente en una noticia de alcance nacional. La narrativa había cambiado drásticamente. Ya no se trataba de un proyecto de progreso frenado por unos pocos nostálgicos. Ahora era la historia de David contra Goliat, la de una joven sin voz que había unido a su pueblo con el poder de su silencio frente a la avaricia de una corporación sin rostro. Para el consorcio inmobiliario, la situación se había convertido en una pesadilla de relaciones públicas. El teléfono de Ibáñez no paraba de sonar. Eran llamadas de la sede central en Madrid. Las voces al otro lado de la línea ya no eran de apoyo, sino de pánico. Las acciones de la compañía habían empezado a resentirse. La imagen de marca, cuidadosamente construida, se estaba desmoronando bajo el peso de una sola fotografía. La orden fue tajante e inmediata. Paralicen todo. Saquen las máquinas de ahí. Ahora. Ibáñez, pálido y derrotado, tuvo que acercarse al operario de la excavadora y darle la orden de retirada. El rugido del motor diésel al volver a encenderse ya no sonó como una amenaza, sino como el estruendo de una retirada. La bestia amarilla dio marcha atrás, lentamente, y abandonó la calle. La furgoneta de los trabajadores la siguió. Ibáñez fue el último en irse. Antes de subir a su coche, dirigió una última mirada a Elena. En sus ojos ya no había arrogancia, solo una rabia impotente, y la incomprensión de haber sido vencido no por el dinero, ni por la ley, ni por la violencia, sino por algo tan intangible como la dignidad silenciosa. Cuando el último vehículo desapareció, un murmullo recorrió la cadena humana, que se rompió para rodear a Elena. No hubo gritos de victoria, solo un profundo y colectivo suspiro de alivio. Alguien le puso una mano en el hombro, luego otra, y en medio de aquel abrazo silencioso de todo un barrio, Elena, por primera vez en semanas, sonrió. La victoria no fue un estallido de júbilo, sino un silencio profundo y compartido que se extendió por las calles ahora vacías de máquinas. Los equipos de televisión llegaron, ávidos de una heroína, de un discurso triunfal que pudieran empaquetar en 2 minutos de telediario. Pero Elena no les dio lo que buscaban. Se retiró a su casa, cerrando la puerta a los flashes y a los micrófonos, y se sumergió en el mismo silencio que la había salvado. No sentía euforia, sino un agotamiento que le pesaba en los huesos, la resaca de meses de tensión acumulada. Su voz no regresó de golpe, volvió de forma tímida, casi como un extraño en su propia garganta. Unos días después, mientras su abuela regaba las plantas del patio, Elena sintió un carraspeo, una vibración casi olvidada. Lo intentó. La primera palabra que pronunció, en un susurro ronco y frágil, fue el nombre de su abuela, Carmen. No hubo lágrimas, solo una mirada entre las dos que contenía todo el viaje, toda la angustia y todo el alivio. La afonía psicógena,
nacida de la humillación, se disolvió en la seguridad del hogar recuperado. Elena había recuperado su voz, pero algo fundamental había cambiado para siempre. Había descubierto que el volumen no mide la fuerza y que el silencio, cuando está cargado de verdad, puede ser el grito más poderoso de todos. El barrio, por su parte, tuvo que aprender a hablar de nuevo. La retirada del consorcio no borró mágicamente las cicatrices de la división. Las primeras semanas estuvieron marcadas por una torpeza colectiva, por miradas bajas y saludos forzados entre vecinos que se habían dado la espalda. La vergüenza era un fantasma que se sentaba a la mesa en muchas casas. Fue Carmen, la abuela de Elena, quien dio el primer paso para sanar la herida. Volvió a sus sesiones de café, pero esta vez no eran para tejer una resistencia secreta, sino para reconstruir los lazos rotos. En una de esas tardes, en la cocina de Elena, mientras el olor a bizcocho llenaba el aire, Manuel, el anciano de la X roja, propuso una idea que al principio sonó a locura: crear una cooperativa. ¿Y si en lugar de esperar a que otros vengan a destruirnos, empezamos a construir nosotros?, dijo con su voz gastada por la sal. La idea prendió. Se organizaron asambleas, esta vez sin gritos ni abucheos. Elena asistía a todas, sentada en una silla al fondo. Rara vez hablaba, pero su presencia era un recordatorio constante de por qué estaban allí. Cuando lo hacía, su voz suave y recuperada cortaba el murmullo con una claridad que nadie se atrevía a interrumpir. Ya no era la portavoz improvisada y asustada, era la conciencia silenciosa de una comunidad que había decidido tomar las riendas de su propio destino. La transformación de las relaciones personales fue el legado más profundo de aquella lucha. Mateo, consumido por la culpa de su pragmatismo ciego, se convirtió en uno de los pilares de la nueva cooperativa. Dedicó sus fines de semana a dibujar planos para reforzar las viejas estructuras, a negociar con proveedores de materiales y a organizar jornadas de trabajo voluntario. Su amistad con Elena no volvió a ser la de antes. Se forjó de nuevo sobre una base de respeto mutuo y una comprensión más profunda de lo que significaba ser valiente. Él aprendió que la sensatez a veces es solo un disfraz del miedo, y ella aprendió a perdonar. Pero el cambio más visible se produjo en la actitud de aquellos que la habían humillado. Un día, mientras volvía de la compra, se cruzó con uno de los hombres que más había gritado en el centro cívico. El hombre, al verla, se detuvo en seco, bajó la cabeza y farfulló un «lo siento», casi inaudible, antes de seguir su camino a toda prisa. Elena simplemente asintió. No había rencor en su gesto, solo la constatación de una victoria que no necesitaba restregarse por la cara de los vencidos. El respeto que ahora le profesaban no nacía de la admiración, sino de la vergüenza, y ese era un cimiento mucho más sólido para la nueva convivencia del barrio. Fiel a su naturaleza, Elena no se convirtió en una activista de renombre ni en una figura pública. Un mes después de la victoria, cuando la calma regresó definitivamente al barrio, volvió a su puesto en la biblioteca municipal. El silencio ordenado de las estanterías, que antes había sido su refugio, ahora se sentía como una extensión de su propia fuerza interior. Sin embargo, su trabajo ya no era el mismo. La experiencia había despertado en ella una nueva misión. Inició un proyecto personal que llamó El Archivo Vivo del Puerto. Con una pequeña grabadora y la vieja cámara de fotos, empezó a dedicar sus horas libres a visitar a los vecinos más mayores, documentando sus historias, digitalizando sus álbumes de fotos familiares y creando un mapa sonoro y visual de la memoria del barrio. Su voz, ahora serena y segura, se convirtió en la herramienta perfecta para extraer los recuerdos que el tiempo y la resignación habían estado a punto de borrar. No estaba construyendo una barricada contra una excavadora, sino un arca para salvar un legado. Comprendió que la verdadera forma de proteger su hogar no era solo impedir su demolición física, sino asegurarse de que su historia, su alma, nunca pudiera ser silenciada ni olvidada. La onda expansiva de la resistencia silenciosa llegó mucho más allá de lo que nadie podría haber imaginado. La historia, magnificada por la prensa nacional y las redes sociales, puso al consorcio inmobiliario bajo un escrutinio público sin precedentes. Salieron a la luz otros casos, otras comunidades en la costa que habían sido presionadas con tácticas similares. Se abrió una investigación por presuntas irregularidades urbanísticas y la reputación de la empresa se desplomó. El señor Ibáñez fue despedido, un chivo expiatorio para calmar la tormenta mediática, y el proyecto de los apartamentos de lujo fue cancelado definitivamente. Mientras tanto,
la cooperativa del barrio, bautizada como La Mar Viva, logró algo que parecía imposible. Utilizando la atención mediática a su favor, presentaron un proyecto de rehabilitación sostenible a un programa de ayudas europeas y a una entidad de banca ética. Consiguieron la financiación necesaria para empezar a renovar las casas, instalar paneles solares y crear un pequeño centro de interpretación en la antigua lonja para preservar la cultura pesquera. La victoria no fue solo defensiva, se había convertido en un acto de creación. Habían demostrado que el progreso no tenía por qué ser sinónimo de destrucción y que una comunidad unida, incluso desde el silencio, podía generar sus propias oportunidades. Años después, el barrio es irreconocible y al mismo tiempo es más el mismo que nunca. Las fachadas, antes desconchadas, lucen ahora colores vivos que reflejan la luz del Cantábrico. Los jóvenes que se habían marchado han empezado a volver, atraídos por un modelo de vida más sostenible y comunitario. En la pequeña plaza del puerto, una discreta placa de bronce reza, en recuerdo de la resistencia que nos enseñó a escuchar el poder del silencio. Elena sigue trabajando en la biblioteca. A menudo se la ve pasear por el muelle, con un libro en la mano, saludando a los vecinos. Su voz sigue siendo suave, pero cuando habla en las asambleas de la cooperativa, todos callan para escucharla. No recuperó solo su capacidad de hablar, encontró su verdadera voz, una que no necesitaba gritar para ser escuchada. Su historia se convirtió en una leyenda local, un cuento que los abuelos narran a sus nietos no como una fábula, sino como la prueba de que la dignidad es un muro que ninguna excavadora puede derribar. Aquel día, todos comprendieron que hay gritos que buscan imponer el poder, pero solo un silencio cargado de verdad tiene la fuerza para cambiar el mundo. La historia de Elena y su barrio no terminó con la retirada de las excavadoras. Aquella victoria silenciosa fue solo el comienzo de una transformación mucho más profunda, un legado que se sigue escribiendo cada día en las calles del puerto. La verdadera superación no consistió en recuperar la voz, sino en comprender que nunca la había perdido realmente. Simplemente había aprendido a usarla de una forma diferente. La humillación en el centro cívico, ese momento de aniquilación pública, se convirtió en la piedra angular de su nueva identidad y de la de toda su comunidad. Fue un bautismo de fuego que quemó la ingenuidad y la reemplazó con una fortaleza serena e inquebrantable. El silencio que le fue impuesto por la fuerza se convirtió en su elección, en su manifiesto. Demostró que la resistencia no siempre necesita un megáfono, que a veces la simple negativa a moverse, la dignidad de permanecer en pie cuando todos esperan que caigas, es el acto de rebeldía más atronador. El legado de Elena no está en las casas que salvó, sino en la lección que enseñó, que en un mundo ensordecido por el ruido del poder y la codicia, un silencio cargado de verdad no es un vacío, sino un espacio donde la conciencia puede, por fin, empezar a escuchar. El eco de aquella resistencia silenciosa viajó mucho más allá de la costa cántabra. Lo que comenzó como una noticia viral se transformó en un caso de estudio para pequeñas comunidades de toda España que se enfrentaban a batallas similares. El archivo vivo del puerto, el proyecto personal de Elena, se convirtió en un modelo a seguir. Delegaciones de otros pueblos pesqueros, de aldeas de montaña amenazadas por proyectos mineros o de barrios históricos engullidos por el turismo de masas empezaron a visitar el barrio. No venían a buscar estrategias legales ni trucos de activismo, sino a aprender algo mucho más fundamental: cómo construir una defensa desde la memoria colectiva. Aprendieron a usar sus propias historias, sus fotografías y sus tradiciones no como reliquias nostálgicas, sino como un escudo y una espada. Elena, sin buscarlo ni pretenderlo, se convirtió en una especie de mentora silenciosa. Recibía correos electrónicos y llamadas de gente desesperada, y su consejo era siempre el mismo, transmitido con su voz suave pero firme: no luchéis contra lo que quieren construir, luchad por lo que no estáis dispuestos a perder. Encontrad vuestro silencio, encontrad aquello por lo que estaríais dispuestos a quedaros de pie, sin decir una sola palabra. El pasado doloroso nunca se borró del todo. Las cicatrices de la división, el recuerdo de las puertas cerradas y de las acusaciones susurradas por la espalda, permanecieron en la memoria del barrio. Sin embargo, con el tiempo, ese dolor se transformó. Dejó de ser una fuente de resentimiento para convertirse en un recordatorio constante del precio de la desunión. En las reuniones anuales de la cooperativa La Mar Viva, siempre hay un momento en el que alguien
A menudo, uno de los que en su día apoyaron a la constructora toma la palabra para recordar lo cerca que estuvieron de perderlo todo, no por la fuerza del enemigo, sino por su propia debilidad interna. La X roja que marcaron en la casa de Manuel, aunque hace mucho que fue borrada por una capa de pintura nueva, se ha convertido en un símbolo invisible de su identidad. Es la herida de guerra que les recuerda que la comunidad no es un hecho dado, sino una construcción frágil que debe ser cuidada y defendida cada día. No olvidaron la humillación ni la traición, aprendieron a vivir con ellas como un mapa que les muestra los caminos que no deben volver a tomar, convirtiendo su peor momento en su brújula más fiable. Y así, esta historia nos deja una pregunta resonando en el aire, una pregunta que va más allá de un pequeño barrio de pescadores y nos interpela a todos. ¿Qué es la verdadera fuerza? Durante meses, el poder se manifestó a través del ruido. El ruido de las promesas de Ibáñez, el ruido de los abucheos en una asamblea, el ruido amenazante de los motores diésel. Era un poder que necesitaba gritar para existir, que se alimentaba de la intimidación y del estruendo para ocultar su propia vacuidad. Y frente a todo eso, la fuerza real se reveló en su forma más pura y paradójica, en el silencio de una mujer que había sido despojada de su voz. Su quietud no era pasividad, era acción en su máxima expresión. Su silencio no era ausencia, era un mensaje denso y cargado de significado. Aquel día, todos aprendieron una lección que trasciende el tiempo y el lugar. Hay gritos que buscan imponer el poder y silenciar la verdad, pero solo un silencio arraigado en la dignidad y el propósito tiene la fuerza imparable para cambiar el mundo, para recordarnos quiénes somos y por qué merece la pena luchar. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que la dignidad es el arma más poderosa que poseemos, comparte esta historia. Ayúdanos a que el eco de este silencio llegue aún más lejos. Suscríbete al canal para descubrir más relatos reales de personas que, como Elena, encontraron en su mayor debilidad la fuerza que lo cambió todo. Gracias por escuchar.